¿Quién fue realmente Napoleón Bonaparte? ¿Un tirano sediento de poder o un genio visionario que modernizó Europa? Hoy vamos a desentrañar la compleja figura de Napoleón más allá de los mitos y las leyendas. Este no es solo un repaso histórico, sino un análisis psicológico y estratégico de un hombre que moldeó el destino de un continente. Prepárense para un viaje profundo a la mente del emperador. Para entender a Napoleón, primero debemos entender su origen. Nacido en Córcega, una isla recién anexada por Francia, Napoleón siempre se sintió un poco extranjero, un forastero. Esta sensación de no pertenecer del todo alimentó en él una ambición desmedida, un deseo ardiente de demostrar su valía no por su linaje, sino por su propio mérito. Su ascenso durante la Revolución Francesa no fue una casualidad. En un tiempo de caos, donde la aristocracia caía y el talento podía abrirse paso, Napoleón encontró el escenario perfecto. Su mente era una calculadora de probabilidades. No solo era un genio militar, sino un maestro de la propaganda. Cada victoria era magnificada. Cada boletín enviado desde el campo de batalla era una obra de arte publicitaria diseñada para construir su propia leyenda. Psicológicamente, Napoleón era un estudio de contrastes. Por un lado, poseía una confianza en sí mismo casi sobrehumana. Creía firmemente en su estrella, en su destino. Esta autoconfianza le permitía tomar decisiones audaces que otros ni siquiera considerarían. Pero bajo esa fachada de acero, existía una profunda necesidad de validación y una paranoia constante. Confiaba en muy pocas personas y veía conspiraciones en todas partes. Era un microgestor obsesivo, queriendo controlar cada detalle del imperio, desde el código legal hasta el diseño de los uniformes. Esta necesidad de control absoluto fue, irónicamente, una de sus mayores debilidades. Estratégicamente, cambió por completo el arte de la guerra. Revolucionó el arte de la guerra. Su lema era velocidad y sorpresa. Movilizaba sus ejércitos a una velocidad nunca antes vista, concentrando sus fuerzas en el punto más débil del enemigo para asestar un golpe decisivo. Batallas como Austerlitz son el ejemplo perfecto de su genio táctico, donde engañó a una fuerza superior para que cayera directamente en su trampa. Pero su estrategia no se limitaba al campo de batalla. Napoleón entendía que la guerra moderna era también una guerra económica y política. El bloqueo continental, su intento de asfixiar económicamente a Gran Bretaña. Fue una jugada audaz, aunque a la larga resultó contraproducente. Mostraba su visión global, la idea de que para vencer a un enemigo debías atacarlo en todos los frentes posibles. Ahora hablemos de su gloria, del legado que construyó. No podemos negar que fue un modernizador. El Código Napoleónico, un conjunto de leyes civiles, es quizás su contribución más duradera. Estableció la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y el derecho a la propiedad. Muchas de sus reformas administrativas, educativas y legales sentaron las bases del Estado francés moderno y se extendieron por toda Europa. Promovió la ciencia, las artes y reorganizó las ciudades. Quería construir un imperio que no solo fuera poderoso militarmente, sino también cultural y administrativamente superior. Esta era la cara del Napoleón estadista, el constructor de naciones. Para muchos, representaba los ideales de la revolución, meritocracia, orden y eficiencia. Era el hombre que trajo estabilidad después de años de terror y caos. Pero toda luz proyecta una sombra, y la sombra de Napoleón fue inmensa. Su ambición no tenía límites. La búsqueda incesante de la gloria lo llevó a un ciclo interminable de guerras que desangraron a Francia y devastaron Europa. Se estima que millones de personas, tanto soldados como civiles, murieron durante las guerras napoleónicas. Su autoritarismo creció con su poder. Se coronó a sí mismo emperador, traicionando, en cierto modo, los ideales republicanos que alguna vez dijo defender. Instauró una estricta censura, creó una policía secreta y no toleraba la disidencia. La libertad, por la que tanto se había luchado en la revolución, fue sacrificada en el altar de su gloria personal y la estabilidad del imperio. El punto de inflexión, el principio del fin, fue su decisión de invadir Rusia en 1812. Fue un error de cálculo colosal, nacido de la arrogancia. Napoleón, el maestro de la logística y la estrategia, subestimó al general Invierno y la inmensidad del territorio ruso. La retirada de Moscú fue una de las catástrofes militares más terribles de la historia. El gran ejército
su invencible máquina de guerra quedó destrozado. Este desastre rompió el mito de su invencibilidad. Las naciones de Europa, que durante mucho tiempo habían temido y resentido su dominio, vieron su oportunidad. Formaron una nueva coalición y finalmente lo derrotaron. Su exilio en Elba y su increíble regreso para los 100 días es la última gran jugada de un hombre que se negaba a aceptar la derrota. Fue un acto final de desafío, un intento desesperado de reclamar su destino, pero la magia se había agotado. La Europa unida contra él era demasiado fuerte. La derrota final en Waterloo no fue solo una derrota militar, fue el colapso de un sueño, fue el fin de una era. Su segundo exilio en la remota isla de Santa Elena fue su purgatorio. Allí, aislado y vigilado, dedicó sus últimos años a construir su propia memoria, dictando sus memorias, puliendo su leyenda para la posteridad. Sabía que la historia sería el último campo de batalla. Entonces, ¿cómo juzgamos a Napoleón? La respuesta es que no podemos usar una sola etiqueta. Fue un producto de su tiempo, la encarnación de las fuerzas desatadas por la Revolución Francesa. Fue un genio y un monstruo, un libertador y un opresor. Su historia nos obliga a pensar críticamente sobre la naturaleza del poder, la ambición y el legado. Nos enseña que las mismas cualidades que pueden llevar a una persona a la grandeza, también pueden conducirla a su propia destrucción. La figura de Napoleón nos desafía a reconocer la dualidad que existe en los grandes personajes históricos y quizás en la naturaleza humana misma. Su legado no es una simple lección de historia, sino una advertencia perpetua sobre el precio de la gloria. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo. Si te ha gustado este viaje al corazón de la historia, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo episodio.